Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a un episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Tenemos una entrevista con Luciano Lutero. Luciano nos va a platicar sobre uno de sus últimos libros que se llama Adiós al matrimonio, parejas en busca de nuevos compromisos. Y bueno, como es nuestra costumbre en este espacio, pues más que nosotros presentar a quienes vienen a compartirnos sus ideas, les pedimos que se presenten ellos mismos. Así que platícanos, Luciano, ¿quién eres tú? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Y yo soy Luciano Lutero, con nombre y apellido, un ciudadano argentino que después de haber dado vueltas por diferentes espacios se dedicó al estudio de la filosofía y con algunos encuentros empezó a practicar luego de haber también estudiado psicología, me dediqué a la práctica del psicoanálisis. Y siempre un poco creo que más por efecto que por búsqueda definitiva, ¿no? Terminé llegando a algunos lugares, como por ejemplo también el de la escritura, ¿no? Nunca me imaginé que escribir fuese o se convirtiese con el tiempo en una profesión para mí. Pero bueno, llegué a ese lugar. Yo creo que hay algo inevitable a veces, ¿no? De que uno termina llegando a ciertos lugares independientemente de lo que buscaba y cuanto más uno quiere algo, ¿no? Seguramente lo que te engancha con eso que tanto querés es algo de alguna manera fraudulento, engañoso, ¿no? Digamos, lo que está detrás de eso es lo que pulsa y bueno, así se llega a ciertos lugares y son siempre transitorios, ¿no? Son lugares de paso. Muchísimas gracias por tu presentación, Luciano. Entonces, para ti, digamos, tu práctica, tu camino, tu recorrido te ha llevado pues a hacer lo que haces en este momento de tu vida y entre ello es escribir. Escribir y también dar sesiones psicoterapéuticas. En este libro del que vamos a conversar el día de hoy, muestras un largo recorrido a partir de tu experiencia precisamente en varias consultas, problemas de pareja, problemas del amor, problemas cotidianos del matrimonio y bueno, nos muestras un montón de cosas en este recorrido. Déjame preguntarte, tenemos que preguntar por el libro, por el título del libro, ¿por qué Adiós al matrimonio? Sabemos que el matrimonio es una institución, sabemos que implica varios mandatos sociales, sabemos o hemos experimentado incluso en carne propia en nuestro contexto actual que se está pues dejando a un lado esta idea de casarnos a temprana edad o sostener una pareja a lo largo de toda la vida. ¿Por qué elegiste decirle adiós al matrimonio en este libro? Bueno, porque como bien decías hace un momento, el matrimonio es una institución que durante 200 años fue fundamental en nuestra cultura occidental o permeada por el occidentalismo. Y esa institución hace 100 años empezó a entrar en cierto quiebre, en cierto resquebrajamiento, y de hecho hoy en día hablamos mucho más de parejas, de tipos de vínculos, ya no necesariamente, como bien decías, las personas se conocen jóvenes y se casan para toda la vida, ¿no? Porque no solamente el matrimonio incumbía a la cuestión de la exclusividad sexual, sino que también tenía que ver con un proyecto a largo plazo y una aspiración de trascendencia, ¿no? Esto es eventualmente tener hijos, ¿no? Y legar, dejarle a los hijos aquello que se llamaba herencia también, ¿no? Digamos, son todas ideas que hoy en día están este, en cuestión o al menos matizadas, suspendidas. Creo que la idea de la pareja, no, ya hoy en día decir pareja no es lo mismo que decir matrimonio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Un libro clásico de la disciplina, ¿no? Del psicoanálisis me refiero, ¿no? Un libro clásico de hace no muchos años, ¿no? Me refiero al libro de Isidro Bernstein y Janine Puget, llamado Psicoanálisis de la vida matrimonial, ¿no? Se decía de esa forma porque se daba por sobreentendida que la pareja era la pareja matrimonial. Mientras que Claro. hoy en día ya hablamos de parejas en un sentido amplio y como este libro empieza a mostrarlo, también es una revisión de la tradición que en psicoanálisis se empezó a ocupar de estos temas, pero que siempre puso en un primer plano la perspectiva
de la bueno, otros libros más viejos, ¿no? Digamos, un libro de la década del 40 del siglo pasado directamente se llamaba Psicopatología del matrimonio. O sea, directamente se sobreentendía, ¿no? Y el contenido es fabuloso, ¿no? Porque hablaban de problemas que hoy en día a nosotros nos causarían mucha gracia. Se hablaba de, bueno, ¿y cómo se hace si la mujer no quiere tener relaciones? ¿Y cómo se hace, no? Si el hombre tiene un amante, ¿no? Todos prejuicios que hoy en día pensaríamos, ¿no? Como no son escenas actuales. Entonces, bueno, este libro, Adiós al matrimonio, muestra que después del paradigma matrimonial, sin embargo, ¿no? Digamos, hay una aspiración al encuentro con el otro, a veces dentro de una pareja, a veces en formatos vinculares que no son necesariamente los de la continuidad que tiene la pareja, pero que tienen igual de legitimidad y que, bueno, son los que se vienen explorando de un tiempo a esta parte cuando vemos que se habla, por ejemplo, de relaciones abiertas, poliamor, ¿no? También se revisa la cuestión de la exclusividad sexual, ¿no? Digamos, son todas cuestiones que en definitiva hacen, bueno, también al día a día de la práctica del psicoanalista, que escuchamos estas cuestiones y es muy importante poder escucharlas desde un punto de vista que no imponga una perspectiva normativa, ¿no? Digamos, no orientar los tratamientos para que los pacientes se casen y tengan hijos, ¿no? Sino que justamente... Sí creo que hay algo que sin embargo permanece, ¿no? Y yo creo que no necesariamente es un prejuicio o es una cuestión normativa. Creo que sin este principio, por decirlo así, el psicoanálisis desaparecería, que es que haya algún encuentro con el otro, ¿no? Con el otro Ujú, entendido como otro. Esto es, que el claro. otro no sea un instrumento simplemente de mi placer o de mi goce, que no desconozca la alteridad y que efectivamente, ¿no? Encontrarse con un otro sea encontrarse con la diferencia y con poder encontrarse a uno mismo, siendo diferente de lo que uno cree que es a partir de ese encuentro. Claro, el conflicto, ¿no? Que siempre la otredad nos pone enfrente, ¿no? Por ahí, de hecho, tú en el libro, pues, apuntalas la idea de, un poco como dijo el Principito, ¿no? En este gran libro de Saint-Exupéry, todo punto de contacto es un punto potencial de conflicto y la pareja particularmente es una zona de grandes batallas, de grandes conflictos por el problema de la otredad. Siempre enfrentar una otredad nos lleva pues a estas tensiones, ¿no? Y justo las estructuras sociales nos indican relativamente cómo resolver estas tensiones o qué tipo de tensiones aparecen dentro de los vínculos. Y cuando perdemos el paradigma, tú lo enuncias en tu libro como estamos entrando quizá a una sociedad postmatrimonial. ¿Qué significa o hacia dónde podemos ir en cuanto a esta reestructuración de la forma de vincularnos afectivamente? Ya no hablamos de matrimonio, ahora hablamos de pareja, pero la pareja, pues estamos en un momento de cambio de paradigma y cuando vivimos el cambio del paradigma no sabemos para dónde ir, no están las reglas todavía establecidas, empezamos a experimentar. En esa experimentación ha habido también una variación de los niveles de compromiso, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los compromisos que el matrimonio nos dejaba muy en claro? ¿Y qué tipo de compromisos podemos establecer en estos momentos? Yo me he encontrado muchas personas por ahí en la vida que incluso una de las quejas es que ya nadie se quiere comprometer a hacer vínculos o ya no queremos establecer estos viejos compromisos, justo viejos compromisos, ¿no? Que implicaban una relación matrimonial. ¿Cómo se ha transformado el compromiso en este cambio de paradigmas? Creo que ahí hay dos cuestiones para distinguir. Por un lado, distinguir entre el compromiso y la obligación. Creo que para muchas personas hoy el compromiso es difícil porque lo entienden como una obligación, entienden que comprometerse con algo es estar obligado a algo y por lo tanto ahí se cae muchas veces en la ilusión de que entonces el compromiso implicaría una pérdida de libertad, ¿no? Cuando en realidad el compromiso es una vía de descubrimiento de una libertad. En segundo lugar, también, ¿no? Muchas veces se cree que el compromiso es un compromiso con el otro, ¿no? Yo no me quiero comprometer con nadie, se dice. Pero en realidad el principal compromiso es con uno mismo, es el compromiso con el propio deseo. Muchas personas retroceden en los encuentros afectivos, principalmente porque se asustan de lo que sienten, porque le tienen miedo a sentir, a explorarse, a conocerse.
le tienen miedo, ¿no?, al compromiso con el propio deseo que los puede llevar a una zona de indeterminación, de incertidumbre, de poder volverse distintos, ¿no? Entonces, creo que tanto la reducción del compromiso a la obligación, como pensar que el compromiso es con el otro exclusivamente, sin pensar la dimensión íntima que tiene comprometerse, de modificación, de accesibilidad, ¿no? Como, bueno, por lo general, ¿no?, lleva a una concepción muy restrictiva, y yo lo planteo un poco en el libro también de esta forma, a veces por momento un poco infantil, ¿no? Como es, bueno, es algo que Ujú. me piden, es algo que me demandan, ¿no? Es algo que se espera de mí, ¿no? Y no se ve la construcción que hay dentro del compromiso también, ¿no? Como si el compromiso Claro. se les volviera absoluto, ¿no? Por eso se Ujú. lo ve restrictivamente, o digo infantil porque suena, ¿no?, que pareciera algo de la misma manera que cuando los padres dicen anda a bañarte o anda a hacer las compras, ¿no? Como si fuera simplemente una imposición. ¿Por qué voy a hacer algo que, por qué me imponen, ¿no? Digamos, es una posición infantil creer que aquello, ¿no? Es también otra diferencia muy importante, que es entre límite y limitación, ¿no? Digamos, no necesariamente, ¿no?, una delimitación me limita, ¿no? Al contrario, marca la posibilidad de un acceso, ¿no? Traza un territorio. En ese punto, ¿no?, bueno, creo que muchos autores, ¿no? Yo en el libro lo desarrollo un poco, autores conocidos, quiero decir, como Zygmunt Bauman, hablando del amor líquido, ¿no? O Ujú. como Eva Illouz, también hablando del fil del amor. Son autoras que principalmente vienen del plano de la sociología, que dicen cosas muy interesantes que yo incluyo en el libro, pero mi perspectiva es más clínica, esto está más centrada en la vivencia de la psicoterapia, y por lo tanto, ¿no?, ahí yo me centro en dos cuestiones, sobre todo en este libro, que es por un lado el cambio en el modo en que vivimos o pensamos la infidelidad, cuando la infidelidad ya dejó de ser que otro consume un acto sexual con otra persona, ¿no? Y no con la pareja, ¿no? La infidelidad hoy en día se volvió enorme, se dispersó, ¿no? La infidelidad, ¿no?, tiene que ver con a quién se le da like en una publicación, tiene que ver con seguir a alguien, ¿no? Digamos, ya. Y yo Claro. creo que eso muestra, ¿no?, digamos, la enorme vulnerabilidad que tenemos ante el deseo, ¿no? Digamos, y el profundo temor que tenemos a dejar de ser deseados. Por eso una hipótesis fuerte en este libro es que dentro de los temores contemporáneos el miedo al abandono es uno de los más potentes. Como si muchas personas evitaran comprometerse y desarrollaran todo un lenguaje y vocabulario que justifique su no compromiso, pero en realidad tiene que ver, ¿no?, con el miedo a ser abandonados después, ¿no?, con el miedo a que la relación termine, con descubrir también que el deseo, ¿no?, es algo que va y viene, que tiene sus vaivenes, por decirlo así. Y también otro tópico que desarrollo en el libro son también los celos, ¿no? Como los celos se han vuelto un motivo de consulta cada vez más frecuente. Yo no me refiero a los celos porque los celos existen desde siempre, por supuesto, ¿no? Pero una cosa era esa época en que los celos se callaban y se sufrían internamente, y otra cosa es hoy en día la escena frecuente de celos, ¿no? Digamos, el actuar los celos, el eventualmente comportarse compulsivamente por celos, y miles de escenas que analizo en el libro y que son el pan nuestro de cada día, ¿no? Me refiero hasta revisar teléfonos, espiar explicaciones del otro, ¿no? Digamos, entrar en el mail, ¿no? Bueno, son todo lo que podría quedar referido, ¿no?, al intrusismo en la vida del otro, que, digamos, en términos generales, todos podemos decir, eso está muy mal, pero no por eso se deja de hacer. Claro, claro, muy bien. Oye, a ver, tocaste un montón de puntos súper importantes, muy interesantes. Vamos a retomar varios. La libertad como un problema dentro de este asunto de las relaciones, cómo esta libertad entendida desde el capitalismo precisamente nos lleva a simplemente a la idea de ser libres, tener opciones para elegir, ¿no? Y el compromiso me limita y me imposibilita estas opciones para elegir cuando entendemos el compromiso como una imposición externa de manera infantilizada, como muy bien lo estás expresando. ¿Cómo estamos ahora relacionándonos con la libertad en esta complejidad o en este cambio de paradigma? ¿Qué implica la libertad o enfrentarse a nuestra libertad? Que siempre hay muchos más riesgos cuando tenemos que enfrentar la libertad, pero ¿qué implica ello para estos nuevos modelos o formas posibles de relacionarnos? Incluyendo pues nuevas tecnologías, situaciones
contextuales, por ejemplo, la pandemia, pues vino a modificar necesariamente, ¿no? La forma de los vínculos. Entonces, ¿cómo se juega la libertad, por ejemplo, en estas nuevas relaciones virtuales, a distancia? ¿Cómo lo abordas en el libro? Yo ahí planteo, ¿no? Digamos que hay distintas formas de libertad, ¿no? Dentro de los modos de la libertad hay una que se llama la libertad negativa, ¿no? Que es la libertad, no es en un sentido valorativo, no es que decir que negativo es malo, ¿no? La libertad negativa es la libertad de decir que no, o sea, la libertad de poder negar la posibilidad de objetar también, ¿no? Por eso se la considera una voluntad infinita también, ¿no? Digamos, o sea, esa libertad supone, ¿no? La infinitud porque siempre podría decir que no, podría decirle que no a cualquier cosa y me conservo libre, pero de forma abstracta, ¿no? Me conservo libre atado a una posibilidad. Y yo creo que esa es la libertad contemporánea, ¿no? Que conserva lo posible. No quiero que la posibilidad me sea privada, ¿no? Conservo posibilidades. Entonces por ahí hablo con una persona, pero al mismo tiempo hablo con otra para tener la posibilidad, ¿no? Y digamos, y creo que como bien decías vos, ¿no? Este planteo es convergente con lo que dice Eva Ilius respecto de que, en efecto, ¿no? Digamos, en el mundo actual, el mundo del deseo, ¿no? Empezó a funcionar de acuerdo con la lógica mercantil, ¿no? Todos somos deseables y tenemos ese valor, por decirlo así, que es la deseabilidad, ¿no? Y eso se cultiva, se promueve, se expresa, ¿no? Digamos, ser deseables para otros es algo que da, en efecto, también una posición, un estatus, ¿no? En la época matrimonial, trazando nuevamente el contraste, ¿no? En la medida en que una persona se casaba, salía del circuito, por decirlo así, del comercio, ¿no? Del deseo con otras personas. Hoy en día eso se sigue explotando, ¿no? Porque es parte del estatus social que alguien tiene, ¿no? Digamos, cuanto más deseable soy, más valioso soy. Y entonces nadie quiere perder esa posibilidad. Esto es muy claro llevándolo, ¿no? Digamos, al escenario clínico, ¿no? Digamos, a la psicoterapia. Es muy frecuente encontrarse con que hay personas que tal vez se vieron envueltas en algún amorío o entraron en alguna situación y muchas veces no saben por qué lo hicieron. Quizás no tenían del todo ganas. O sea, lo interesante es que ahí empieza a aparecer una arista que es la de las antípodas del deseo y que es la del narcisismo, ¿no? Por no poder renunciar a mi imagen de hombre deseable o de mujer deseable, quizás me veo envuelta a veces en alguna situación que termina siendo confusa con otro, ¿no? Y de repente digo, ¿por qué llegué hasta acá? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿No? Digamos, no es lo que verdaderamente quería y bueno, y eso abre, por supuesto, ¿no? Una vía de exploración que también desarrollo en el libro y que tiene que ver con la tensión, el conflicto, volviendo al comienzo, que puede haber entre narcisismo y deseo, ¿no? Nuestra época desplazó los conflictos con el deseo, nuestra época es una época de conflictos débiles con el deseo, pero de conflictos fuertes con el narcisismo, ¿no? Donde eventualmente sentirse uno más, sentir que de repente uno ya está en pareja y que por lo tanto con eso es suficiente, que no digamos, que no se trata de andar seduciendo a otras personas, ¿no? Porque la relación entre narcisismo y seducción es muy potente. Y las redes sociales son yo siempre digo, a veces esto que cuento que ocurre en la consulta, las redes sociales lo muestran todo el tiempo, ¿no? Digamos, es como una especie de gran laboratorio para confirmar muchas de estas cosas que digo, ¿no? Cómo cuesta renunciar a ser deseable, de qué manera, ¿no? Muchas veces es muy común que muchas personas mantengan conversaciones simultáneas con distintas personas por internet, ¿no? A través de una red, ¿no? Digamos, con personas a las que quizás no, con las que no tienen pensado verse, ¿no? Con las que no tienen pensado, si llegara a ocurrir algo, ¿no? Es muy lejanamente en el tiempo, es solamente una persona con la que se habla, con la que se habla y con la que se coquetea, ¿no? Y con la que hay todo un juego de espejos que permite que Narciso se mire y se sienta contento o alegre para volver a su casa y sentirse eventualmente potente. Claro. Bien, entonces, a ver, el desplazamiento que hemos hecho respecto al deseo, respecto a la libertad, nos mantiene justo pues en un deseo virtual, posibilidad, potencia, pero todavía no se realiza, no se concreta, no se vuelve real.
las redes sociales, etcétera, pues han tenido un gran papel en esta virtualización también de las relaciones, dejarlas un poco en la expectativa, ¿no? Es más interesante tener la posibilidad de la relación que concretar la relación. Y eso, pues, exacerba, estimula el pequeño narciso que todos llevamos dentro. ¿Cómo podríamos, como personas mundanas, de a pie, sin tener grandes conocimientos ni de filosofía ni de psicoanálisis, cómo podríamos comenzar a darnos cuenta como individuos si estamos efectivamente realizando ese desplazamiento del deseo? ¿Cómo me puedo reconocer yo, persona, en un deseo narcisista, por ejemplo? Es una excelente pregunta, ¿no? Creo que por un lado la insatisfacción es un rasgo perfecto para poder ejemplificar, ¿no? Digamos, el deseo mismo, porque el deseo nunca obtiene lo que busca, ¿no? El deseo siempre encuentra algo diferente, el deseo, ¿no? Digamos, nos confronta con la insatisfacción. Ahora, no es lo mismo la insatisfacción del deseo, que puede ser un empuje hacia adelante, ¿no? Y a cambiar de plan, ¿no? Y a seguir construyendo, ¿no? Digamos que haya una cuota de insatisfacción siempre es muy propicio. Otra cosa distinta es, ¿no? Digamos, el narciso, que en la medida en que se da la insatisfacción, lo que siente después es un vacío, siente un desencanto absoluto, ¿no? Entonces yo opondría la insatisfacción como aquello que empuja a ir por más, ¿no? Digamos, al desencanto de, ¿no? Digamos, todo transcurría perfectamente bien en una escena de seducción quizás, pero en la medida en que estaba la posibilidad de concretar, hubiera sido siempre ya no encontrar algo distinto, ¿no? Hubiera sido encontrar menos que la ilusión. Entonces, por eso yo en el libro planteo, ¿no? Que en la seducción contemporánea no se busca la realización de un deseo, sino que en la seducción contemporánea lo que se busca es confirmar que uno es deseable, que es todo lo contrario que realizar el deseo. Porque el deseo te confronta siempre con alguna cuestión que era distinta, nada, porque la realidad nunca se ajusta al ideal ni a lo esperado. Ahora, ¿no? Digamos, en el caso del narcisismo, ¿no? Frente al desencanto, lo que aparece es una pérdida absoluta del interés, ¿no? Digamos, cuando, ¿no? Por ejemplo, y esto vale para cualquier actividad, no solamente para el plano amoroso, ¿no? Digamos, quiero decir, cuando alguien, como a muchas personas les ocurre hoy, que van pasando de una actividad hacia otra y quizás por ahí se anotaron en un curso de, digamos, filosofía, ¿no? Pensando que eso iba a implicar, ¿no? Convertirse en personas sabias, ¿no? Y tal vez se anotan y van un par de clases y cuando de repente se empiezan a encontrar con la insatisfacción, rechazan esa insatisfacción como motivo para quedarse y decir, claro, ¿no? Hay que estudiar, ah, sí, claro, es difícil, ah, puedo no entender. Entonces cuando ya se encuentran con la insatisfacción, más bien rechazan la insatisfacción y se desencantan y dicen, yo no vuelvo más acá, porque yo me imaginaba siendo filósofo como una persona sabia, ¿no? Que iba a saber todo y que ya está, no había ningún problema más para mí en esta vida, entonces me cambio el paso, ¿no? Digamos, supongamos, de la filosofía a la meditación, ¿no? Entonces ahora voy a meditar, ¿no? Y ahí funciona, ¿no? Bueno, lo mismo, el punto es cómo ese mismo tipo de funcionamiento puede aplicarse a personas, ¿no? Al vínculo con otros, porque eso muchas de las expresiones que han surgido en este tiempo, ¿no? Ya sea como ghosting, gaslighting, ¿no? Como expresiones que se popularizaron, hablan principalmente no tanto de si el otro te respondió o no te respondió, sino que tienen que ver todas estas expresiones con algo central que es el descarte del otro, el dejar de considerar al otro como un otro, el desentenderte del otro, ¿no? Digamos, es decir, yo me desencanté y como me desencanté, entonces ya está, ¿no? Entonces, en ese punto hay un núcleo común y que habla justamente de la preeminencia del narcisismo en este tipo de contextos. Yo creo que este es un momento histórico muy significativo, ¿no? Como la tensión entre narcisismo y deseo es muy fuerte y el narcisismo le está robando mucho lugar al deseo. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos en una sociedad pues bastante narcificada, si es que eso puede existir, ese término podría existir, y estamos convirtiéndonos pues quizá en deseadores seriales, pero insatisfechos
permanentemente, ¿no? Una insatisfacción pues quizá infinita en la que simplemente produzco un deseo que no estoy dispuesto a realmente satisfacer, sino estoy solamente dispuesto a abandonarlo cuando no me da la primera impresión que yo esperaba de ese placer o de ese, pues sí, de esa sensación o percepción de alcanzar la retribución del deseo. Y en este sentido, eso me conecta precisamente con pues estas nuevas formas que estamos intentando de construir relacionales, ¿no? Por ejemplo, pues poligamias, agamias, anarquía relacional, monogamia serial, todas estas variantes que además empiezan a tipificarse y empiezan a definirse, que implican siempre una definición, pues va a implicar marcar las reglas del juego, ¿no? Pero esas reglas están cambiando o estableciéndose en este momento actual. Entonces es francamente difícil poder tener muy claras las reglas del juego. ¿Qué pasa con estos nuevos modelos relacionales y el deseo? Son una línea de fuga, son una vía de escape en la que intentamos pues salir de la institución anterior, del modelo anterior, del matrimonio, y estamos tratando de encontrar nuevas formas. Estos otros modelos relacionales, nuevos modelos relacionales, posibilitan mejores relaciones afectivas o no en sí mismo. Yo creo que no son ni mejores ni peores, ¿no? Creo que tampoco son un nuevo ideal y no se pueden proponer como una nueva norma. De hecho, creo que la mayoría de las personas hoy es polígama a lo largo del tiempo, ¿no? Porque también, ¿no? La monogamia era la exclusividad sexual con una persona para toda la vida y hoy en día las personas tienen 3, 4, 5, no sé, 10 parejas, se casan 3, 4, 5 veces, o sea, son polígamos, son monógamos parciales también, ¿no es cierto? O sea, si lo miramos en la lógica extendida del tiempo, ahí también hay una especie de poligamia. ¿No? Sí creo que quizás lo que yo trato de subrayar en el libro es que muchas veces en la experiencia poliamorosa, ¿no? Digamos, se trata, o en algunas situaciones muy puntuales puede ser que alguien se nombre como poliamoroso, escondiendo sus temores y entonces, como decíamos antes, su miedo al compromiso y entonces a lo que llame poliamor no es a lo que verdaderamente es el poliamor. O sea, lo que trato de decir es que hoy en día se nombra como poliamor algo que muchas veces no es el poliamor. ¿No? O sea, muchas veces se nombra como poliamor, ¿no? Digamos, bueno, yo quiero estar con muchas personas y que nadie me diga nada, ¿no? Como si fuera un permiso para poder estar, autorizarse la promiscuidad a partir del vínculo con alguien, ¿no? Digamos, no quiere decir que eso sea el poliamor. El poliamor es una experiencia vincular sumamente compleja, profunda, y supone una madurez emocional muy grande. No significa que el otro no te puede decir nada porque vos le dijiste, bueno, yo te aclaré que soy poliamoroso, entonces como yo te dije que soy poliamoroso, yo puedo estar con quien quiera y vos no me podés decir nada. ¿No? No es ese tipo de cláusula, ¿no? Sino que tiene que ver con efectivamente un vínculo, ¿no? Amoroso que trasciende la pareja, ¿no? Porque no se ancla en ese tipo de vincularidad, pero es un vínculo también. Y es un tipo de vínculo que como tal, por lo tanto, implica cuidado, implica también cierta reciprocidad, ¿no? Que es verdad, no está basado en la exclusividad, ¿no? Pero, digamos, eso no quiere decir que no haya ningún tipo de confianza ni de intimidad con el otro, ¿no? Yo creo que ahí en lo que tenemos que tener cierto cuidado es en que no ocurra que algunas de estas formas que a veces se proponen como nuevas normas, se las utilice para encubrir, ¿no? Digamos, lo que antes nombré como promiscuidad, pero en un sentido moral. Yo lo que nombro como promiscuidad es el uso instrumental del otro, ¿no? Digamos, me refiero a muchas veces, y parece tonto lo que digo, pero digo, tener en cuenta que el otro se puede ilusionar, que el otro puede estar esperando algo, que hay que ser muy claro desde el principio, ¿no? Digamos, responder, ¿no? Si la cuestión no va a continuar, ser claros respecto de que la cuestión no va a continuar, no dejar la explicitación en una zona indeterminada y que el otro por ahí se genere alguna expectativa y después decirle, bueno, era tu expectativa, yo no tengo nada que ver. No, me parece que al revés, estos vínculos o estas nuevas formas de vincularse
¿no? Digamos, si son adecuadamente entendidas, también tienen sus propios tipos de compromiso. Por eso el libro se llama Parejas en busca de nuevos compromisos. Esto es, el compromiso ya no es el único compromiso que conocíamos, que es el de la pareja monogámica. Pero eso no quiere decir que desaparezcan los compromisos, sino que hay que fundar nuevos modos de entender el compromiso afectivo, sobre todo hoy en día, que como decíamos antes, lo más frecuente es que no haya un reconocimiento de la alteridad, ¿no? El otro es muy fácilmente, ¿no? La, la llamada liberación sexual por momentos puede ir hacia una funcionalidad con la instrumentalidad. Y eso sería todo lo contrario de lo... Viste que en esta cultura muchas veces lo que primero aparece como revolucionario luego queda reabsorbido, ¿no? En los fines, en el capitalismo funciona así, el capitalismo toma lo que en principio es subversivo y luego lo convierte en una nueva adaptación y lo usa con sus propios fines, ¿no? Quiero decir, desde, por ejemplo, podríamos decir trivialmente, desde el Che Guevara, ¿no? ¿No? Un revolucionario que después se convierte en un ícono y por lo tanto es casi hasta, ¿no? Una marca y se hacen películas en Hollywood sobre el Che Guevara, Claro. ¿no? O sea, Camisetas, rápidamente se todo. vuelve un Sí, objeto de consumo, claro. ¿no? Rápidamente se vuelve un objeto de consumo. Bueno, lo mismo pasa con todo lo que inicialmente es subversivo, ¿no? Nuevas formas de vincularnos y demás, luego se pueden usar con los fines de justamente minar los vínculos, que es lo que ocurre en la sociedad industrializada actual, en el postcapitalismo, ¿no? Digamos, se necesita al neoindividualista, ¿no? Que ya no es el individualismo tradicional, sino que es el individualista, ¿no? Que acérrimo, ¿no? Que no considera que haya ningún tipo de otro. Así es, ¿no? Me encanta lo que dices, porque justo en este podcast, en este espacio, constantemente estamos tratando de revisar estos giros de pensamiento o de conductas sociales, como por una parte nos ayuda para romper estructuras y liberar de ciertas cosas, pero al paso del tiempo, al contrario, se vuelven quizá un grillete mucho más complejo de sortear porque son más aparentemente mucho más atractivos, ¿no? Justo como el asunto de la poligamia entendida desde lo superficial, pues es el consumo de los cuerpos y tengo todo el derecho de ir consumiendo cuerpos sin que nadie me limite. Volvemos al asunto de la libertad, ¿no? Yo tengo las opciones y si yo me comprometo pierdo todas estas opciones, ¿no? Entonces, justo cuando nos enfrentamos a esta libertad postcapitalista, como la llamas, nos es muy difícil entender de quién es la responsabilidad, dónde está el límite, ¿no? ¿Por qué me tengo que responsabilizar yo de lo que el otro siente? Porque nos entendemos como individuos aislados y hemos dejado mucho de lado la percepción de que somos seres relacionales. O sea, lo que yo digo y hago tiene un efecto en ti y te produce cosas y te hace ser de ciertos modos, ¿no? Nos vemos como esferas aisladas que nos juntamos por un ratito, no pasa nada más que un poco de placer o deseo y después nos separamos como si no nos contamináramos de esa experiencia, como si esas experiencias no nos modificaran. ¿Cómo lidiar con la responsabilidad afectiva hoy en la actualidad, en la sociedad postmatrimonial? Bueno, la responsabilidad afectiva es un término que cobró relevancia en los últimos años, ¿no? Porque hace 15, 20 años no se hablaba de esto. Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué fue necesario empezar a hablar de responsabilidad afectiva? O sea, ¿qué estaba pasando para que fuera necesario? Y ahí, como bien vos decías, ¿no? Es porque no tiene que ver con que la responsabilidad afectiva sea un concepto moral, ¿no? Que implica ser explícito y estar, ¿no? A veces quienes parodian el término muchas veces dicen, bueno, responsabilidad afectiva, qué cosa, ¿no? Tenemos que hablar de todo, todo hay que explicitarlo, ¿no? ¿Qué lugar para el erotismo, ¿no? Cuando hay que estar explicitando todo el tiempo, ¿no? Digamos, porque la seducción es el arte también del Claro, ocultamiento, de lo invisible, ¿no? Entonces pareciera, pero no tiene ese funcionamiento prescriptivo eso. la responsabilidad afectiva. No es una categoría moral como dije antes, es más bien un criterio. Bien. Un criterio que habla de que, en principio, el desamparo vincular es muy grande, de que las condiciones simbólicas en las que nos conocemos son muy diferentes. Hoy en día con las aplicaciones, ¿no? Podemos conocer a alguien
a quien quizás de otra forma no habríamos conocido, porque no antes conocíamos a un amigo de un amigo, una prima de una amiga, alguien que era... Siempre había un círculo y había mediadores en el encuentro. Claro. Entonces, como había mediadores en el encuentro, esos mediadores simbólicos funcionaban como alguna instancia de cuidado, ¿no? Nadie podía comportarse del todo mal porque había personas en el medio que eran de alguna forma, ¿no? Personas que se iban a enterar, ¿no? Digamos ¿no? Digamos, se quedaba mal, por decirlo así. Existía cierta vergüenza colectiva respecto de qué cosa, digamos, esto es algo muy, muy claro, ¿no? Digamos, hace 200 años que, por ejemplo, un hombre abandonara en el altar a una mujer, ¿no? Era algo, tenía que irse de la ciudad Claro, prácticamente, no podía volver, vergonzoso, claro. ¿no? Se acabó, ya está, ¿no? Digamos, si vos hacías eso, o si vos estabas en pareja con una mujer y embarazabas a otra, era un escándalo social también, ¿no? Digamos, bueno, eso era sin duda, está bien en otra época, ¿no? Pero independientemente de lo restrictivo, de la forma en que eso se vivía, muestra que había una codificación. Había un tipo de código que regulaba, ¿no? Digamos, ciertos cuidados que había que tenerse. Esos son los cuidados que en tiempos de aplicaciones y en tiempos de consumo de los cuerpos, ¿no? Digamos, se dejaron de tener esos cuidados, ¿no? Vos recién decías algo muy interesante cuando parafraseabas, ¿no? Decías, bueno, tengo derecho, ¿no? Digamos, a disfrutar de tu cuerpo sin que nadie me limite, ¿no? Y no sé si conscientemente o no, pero así como vos lo dijiste, es que el Marqués de Sade enuncia su máxima, ¿no? Digamos, en la filosofía, en el tocador está dicho así, ¿no? Tengo derecho a gozar de tu cuerpo, ¿no? Es un derecho, el derecho al goce del cuerpo del otro, pero que claro, instrumentaliza al otro y uno podría decir, es la máxima perversa esa, ¿no? La máxima del perverso es la utilización del cuerpo del otro como un instrumento para sí. Bueno, entonces me parece que volver a hablar de responsabilidad afectiva no es que se trate de una categoría prescriptiva, sino que lo que trata de situar es un criterio vincular, ¿no? Que remede, que de alguna forma retoma el espíritu de que por ahí ya hoy en día no hay mediadores simbólicos, pero tenemos que actuar como si los hubiera, Claro, claro. ¿no? Puede ser que no, no puede ser que yo concluya una cita, supongamos, ¿no? Y bloquee a la persona sin darle ningún tipo de explicación, y haga de cuenta que no me gustó, listo, entonces lo dejé, Claro. Aquí nada ¿no? pasó. Ujú. Compré un sándwich, no me gustó, lo tiré, ¿no? Digamos, me parece que son ejemplos tontos los que utilizo, pero que me parece que muestran cómo se puede llevar hasta ese grado máximo Claro. lo que es el descarte del otro. Claro, súper, súper interesante todo lo que estamos conversando, Luciano, pero se nos terminó el tiempo, se nos fue como agua, Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, me gustaría que le dijeras a la audiencia, a nuestros podescuchas, simplemente un algo, un cómo, una idea, algún consejo, alguna reflexión, algo que quieres que ellos se queden pensando en cómo abordar actualmente las relaciones sexoafectivas con mayor profundidad, con una mirada más crítica, para que sean pues más satisfactorias para todos y no nos estén generando pues tanto narcisismo, tanto utilitarismo, no tanta perversión en ese sentido, en el último en el que lo acabas de explicar. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Cómo podemos modificar esta forma de experimentar las relaciones? yo pienso que no tenemos que olvidarnos, ¿no? De que lo más íntimo de nosotros no es algo que nosotros conozcamos ni a lo que podamos acceder introspectivamente o hacia adentro. Que encontrarnos a nosotros mismos es encontrarnos a través de otros. Y que por lo tanto ese pasaje hacia el otro, que es a través de conflictos, de tensiones, de diferencias, ¿no? Es de alguna forma un desafío inevitable, una experiencia por la cual tengo que salir de mí para poder encontrarme a mí mismo. Qué paradoja, Así ¿no? es. Digamos, tengo que salir de mí para encontrarme a mí mismo, pero que también, ¿no? De alguna manera, ahí es donde, en ese otro, ¿no? Es que está también la máxima gratificación, la realización, lo concreto, lo real, lo que no es fantasía, ¿no? Esto es algo que dicho así siempre suena un poco complejo, pero yo me acuerdo de una canción de Jorge Drexler que lo dice maravilloso, ¿no?
con la música logra expresar mucho mejor a veces lo que tratamos de decir con conceptos, ¿no? Es una canción de él que se llama Antes, que en una parte dice: pero hay algo de mí que yo no supe ver hasta que no me lo mostró, algo de ti que quiero creer que no vio nadie antes que yo. Muy bien, Luciano, me encanta. Nos quedamos entonces pues con la idea de hay que salir de uno mismo para conocerse en el otro. No hay mejor forma, es la única vía de autoconocimiento, de experimentación del mundo. Y en la otredad, en sumergirnos y perdernos un poco en esos conflictos y en esas confrontaciones, nos vamos conociendo y vamos descubriendo cosas que no podemos ver solamente viéndonos a un espejo. Necesitamos de la otredad para crecer como personas, como humanos o como lo que sea que seamos y nos definamos. Bueno, Luciano, pues te agradezco muchísimo el haber estado en este espacio. Fue una conversación deliciosa. Nos pudimos haber echado otras 3 horas para profundizar, pero bueno, nada. El tiempo capitalista es muy estricto y no nos da la libertad. Les recuerdo, el libro se llama Adiós al matrimonio, en busca de nuevos compromisos. Por Editorial Paidós lo pueden encontrar pues básicamente en cualquier librería, está muy, muy accesible. Aquí en la descripción del episodio les vamos a dejar la liga para que lo compren de manera virtual, por si no pueden ir a la librería de la esquina, pues les llega a su casa. Bueno, Luciano, pues espero que repitamos esto en algún momento, que podamos tener más conversaciones sobre la existencia, la vida y el amor. Te agradezco muchísimo y bueno, pues nada, muchas gracias a todos nuestros podescuchas y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Luciano. No puedo entender lo que esperas tú de mí. Tú quieres permanecer, yo me quiero ir. No puedo entender este afán de conseguir un papel donde leer que soy tuya hasta morir. La seguridad de ser jamás será tener, poseer. Suelta, deja que la vida siga. Somos sueños en contrapartida. Cada uno es lo que quiere ser, lo que puede ser, lo que habrá de ser, lo que nunca pudo dejar de ser. El orgullo minará nuestra ingenuidad y la brecha se abrirá con la tempestad. El orgullo marcará principio y final y una historia dejará ya de respirar. La seguridad de ser jamás será tener, poseer.